Humanos de Andalucía vinculada a través de la ley de prisiones. La actividad que perseguimos esta tarde es, a partir de unas breves charlas y en torno a lo que sería una pequeña mesa redonda, pues afrontar el tema de la prisión permanente revisable desde tres ámbitos. Un primer ámbito que sería el ámbito legal, y para eso nos acompaña el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Almería, José Eduardo Saiz Cantero Caparrós, que va a intentar pues, presentar algunos elementos que son las claves teóricas de todo este asunto que nos concierne. Después también se va a trabajar desde el ámbito de la psicología de ese acontecimiento, y para eso pues, también nos acompaña Jesús Valverde Molina, Molina, ¿verdad? Sí, lo apellido. Entonces, Jesús Valverde es psicólogo, es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y nos va a presentar esa perspectiva desde lo que es la experiencia humana y desde la perspectiva psicológica de la persona que está en esa situación. Y también ya Rosario Bautista Reina, Charo, que es la persona de Derechos Humanos del área de prisiones, que vive de Granada, y ella es la responsable de pues, todo lo que es la asesoría en estos ámbitos para nuestra asociación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y bueno, es la que va a afrontar esa perspectiva de la vivencia concreta desde nuestra asociación en el ámbito carcelario. No soy más pesado, soy breve y ya os doy la palabra y vais interviniendo en ese sentido. Fundamentalmente ya sabemos que la cosa es participar todo lo que podamos hasta que el debate aguante. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues después de tan formal presentación, formalmente también, dar las gracias por la invitación que me hizo Enrique en su momento y que la verdad pues, es de esas cosas que satisface mucho a los que nos dedicamos a la universidad más tiempo del que debiera. Hay quienes siguen haciendo universidad sin dedicarse tanto a ella y probablemente estén mucho más gratificados con su trabajo. Poder participar en este tipo de actividades, en definitiva, es una experiencia siempre agradable. Muy agradable además por el foro donde vamos a tener esta mesa redonda, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en su sección, no sé cómo llamarla, o delegación de Almería, pues bueno, porque la labor de esta asociación es conocida y respetada, yo creo, que por todos. Hombre, y gracias también, diría yo, por permitirme intervenir en un tema, en fin, que como se dice en mi tierra, es a partido ganado. ¿Por qué? Porque no creo yo que haya aquí muchos que estén a favor del concepto de prisión permanente revisable, sobre todo en los términos en que finalmente queda reflejada en el Código Penal después de la reforma de 2010. Es un tema relativamente fácil, pero sobre todo es un tema preocupante. Lo decía antes, o antes lo comentaba, sobre todo porque yo creo que supone, y ahora lo veremos con un poco más de detenimiento, un auténtico retroceso en lo que es la política criminal de nuestro país y yo creo que un auténtico retroceso en lo que es la penología y la ciencia penitenciaria y el derecho penitenciario como consecuencia de la introducción de esta nueva modalidad de sanción. En cualquier caso, un tema apasionante, yo creo que nos puede entretener suficientemente esta tarde. La pena de prisión permanente revisable es una de las novedades de la reforma de 2015 y algún compañero dedicado a la ciencia del derecho penal la ha calificado como un endriago. Un endriago es un monstruo mítico que mezcla cosas humanas y cosas de animales bestiales, de forma tal que se convierte en una monstruosidad, y eso precisamente es, en mi opinión, con acierto, la pena de prisión permanente revisable. Sobre todo porque, valorada aunque solo sea en su aproximación más liviana, más ligera, más somera, es una pena que rompe, que supone casi una revolución a un sistema penal y penitenciario que empezó hace mucho tiempo, que es probablemente, o era, probablemente el mejor, o de los mejor diseñados desde el punto de vista teórico en Europa y yo creo que en el mundo, y que paulatinamente, como consecuencia de muy diversas causas que podemos comentar, ha ido poco a poco decayendo. Es importante que tengamos en cuenta este pequeño factor histórico.
Nuestro sistema penal, prácticamente hasta 1978, en que entra en vigor la Constitución, era un sistema penal del siglo XIX, una copia del Código Penal de 1848-1850, con penas del siglo XIX, ojo, aumentadas en su contenido aflictivo, pues por lo que ha sido la triste historia de España, ¿de acuerdo? Grandes dictaduras, intentos liberalizadores, pero en definitiva, y tras una guerra civil en 1944 se retoma un código decimonónico y se le añade todo la carga punitiva que pudiera tener en ese momento. Ojo, es verdad que con la evolución del régimen aquello va cambiando. Primero se reforma en el año 63, se refunde en el año 73, 2 años antes del fallecimiento del dictador, y bueno, queda pendiente de reforma cuando ya por fin en 1978 empieza nuestro sistema político actual. Un sistema político que se encabeza por una constitución, magnífica constitución, que habrá que revisar porque ciertamente va quedando obsoleta, pero que es una obra de arte desde el punto de vista jurídico, en la cual se hacen o se toman decisiones de carácter político, criminal, ojo, y penitenciarias. Consagrar la libertad como valor y pilar fundamental de nuestra sociedad. Proscribir la pena de muerte, los tratos inhumanos y degradantes. Proscribir, por supuesto, las penas que sean constitutivas de tortura, aflictivas y demás. Ojo, e introducir un artículo 25.2 en el que se dice que las penas y medidas de seguridad deben de orientarse. No únicamente, no preferentemente, eso es un debate que realmente no tiene mucho sentido, pero sí deben de estar orientadas a la reinserción social del reo. Esto, que parece solamente un paso, posteriormente se ve confirmado por la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y su posterior reglamento penitenciario, en el cual, ojo, se le ponían patas y se le ponía armazón a la construcción que la Constitución simplemente delineaba. Surge así una magnífica ley penitenciaria, muy progresiva en el sentido científico del término, que rompía con los viejos sistemas penitenciarios de clasificación, que se basaba en la individualización científica, que tenía un verdadero sistema progresivo en la medida en que se tiene que revisar la clasificación y el grado y las formas, que preveía auténticos beneficios penitenciarios. Esa magnífica, ese primer magnífico camino, solo encontró un obstáculo: no se modificaba el Código Penal, y no modificándose era difícil que eso pudiera tener un cierto reconocimiento en la práctica. La modificación del código vino con el Código Penal de 1995. No voy a decir que un buen código, porque no lo es. Y sobre todo no lo era ni siquiera en su versión original. Hoy día lleva aproximadamente 32 reformas entre directas e indirectas, por lo cual no tiene casi nada que ver con lo que era el código que entró en vigor en mayo de 1996. Pero sí era un código penológicamente coherente. Redujo las penas, instituyó y le dio cauce a los sistemas de sustitución y suspensión de la pena privativa de libertad, amplió los márgenes para la libertad condicional, aunque no era un código menos duro que el código anterior, sobre todo porque prescindió de la llamada revisión de penas por el trabajo, que en fin, se había convertido quizá en un mecanismo no especialmente aceptable. En cualquier caso, ese era nuestro marco, hasta que en 2003, o mejor dicho, a partir de 2003, comienzan a sucederse reformas en el Código Penal, que curiosamente lo que manifiestan o lo que permiten encontrar como resultado es, primero, una expansión absoluta, cualitativa y cuantitativa del derecho penal, aumentando las figuras delictivas, aumentando incluso las penalidades genéricas de las figuras delictivas, ojo, y un derecho penal que crece literalmente sin una auténtica política criminal, sin un ojo o un sello. Y esto en materia penológica se nota especialmente a partir de 2003, Ley Orgánica 7 de 2003, en que el endurecimiento de las penas empieza a considerarse como una prioridad para la política criminal, política, para que no nos vamos a engañar, de los distintos partidos que se encuentran con la tesitura de ejercer el poder. La verdad es que a partir de 2003 empieza un desmesurado crecimiento de las penas, que nos lleva a las reformas como la que introdujo
que nos lleva a intentos de endurecer todavía más el sistema a través de la llamada doctrina Parot, que finalmente se recoge hoy en el artículo 78 del Código Penal, de forma ya legal, pese al veto que en su día puso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hombre, y que nos ha llevado, en definitiva, en 2015, a la introducción de una pena de prisión permanente revisable. La verdad es que no se entiende muy bien el porqué de esa política criminal. Y termino con esta parte que sería quizá más introductoria. ¿Por qué nos encontramos en un país que poco a poco intenta consolidar una democracia, un sistema social y político, volviendo atrás, rompiendo lo que eran las bases de un sistema penal y penitenciario relativamente racional, y sin embargo ahora se ve la necesidad, o se entiende que hay necesidad, de endurecer el sistema? La doctrina, y yo con ella, ha dado quizá tres explicaciones. La primera y fundamental: señores, vivimos en una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad securitaria. Nos gusta tener seguridad, vendemos seguridad, y ojo, parece que la mejor forma de vender seguridad es utilizando los mecanismos sancionadores y de prevención del Estado, de forma tal que, ojo, no que vendan seguridad de verdad, sino que parezca que son muy seguros. ¿Y eso cómo se consigue? Mandando el mensaje de que tenemos grandísimas penas, tenemos un sistema penal que puede responder a los retos de una criminalidad desenfrenada. Eso es hacer demagogia legiferante. Eso es hacer demagogia con una realidad que no es realmente así. En segundo lugar, el derecho penal se ha convertido en mercancía política. Se ha convertido en mercancía política, ojo, para todos los partidos. Porque aquí habla o intenta hablar más el científico que a la persona que puede tener una ideología o un cierto ideal. Igual que partidos de izquierdas, cuando tienen la oportunidad, regulan el aborto, la eutanasia, en fin, temas con un cierto calado y contenido social, pues cuando los partidos conservadores regulan otra serie de temas con la característica genuina de este tipo de partidos que suelen aumentar la presión penológica, aumentando el sistema de penas, aumentando el contenido de las penas. Es una pena, pero es una realidad. El derecho penal se ha convertido en un arma política, en un arma demagógica, y precisamente por eso algunas de las reformas que estamos padeciendo prácticamente desde el año 2010. Por último, padecemos también desde el punto de vista del derecho penal español algo que mi buen amigo y compañero, el profesor Miro Linares, ha calificado de papanatismo europeizante. Papanatismo europeizante. Nos gusta cumplir con las resoluciones directivas y acciones comunes de la Unión Europea más que con nuestras propias leyes. De forma tal que diga lo que diga la Unión Europea se traslada sin criterio, sin revisión, a nuestra legislación, dando lugar, como decía al principio, precisamente a estos monstruos que casan muy poco y muy mal con un sistema muy bien pensado en el año 78, en la década de los 70, bien desarrollado en el periodo de los 80 y los 90, a través de lo que se pudo hacer en aquel entonces, pequeñas modificaciones del código, y que tenía un cierto futuro, pues hasta que ha llegado esta demagogia legiferante y esta politización de la labor del legislador, lo cual es, sinceramente, en un Estado de Derecho, algo muy peligroso. Dicho esto, señalar también que la prisión permanente revisable era algo que sigo también. La prisión permanente revisable, supongo que todos lo sabemos, surge por primera vez en el debate de la reforma de 2010, la anterior a esta última gran reforma de 2015. Y surge como una iniciativa propia del Partido Popular que dijo, venga, vamos a intentar meter esta pena, cosa que no consigue en 2010. Pero claro, no lo consigue en 2010, pero estábamos muy cerquita de las elecciones que posteriormente conceden una mayoría absoluta al Partido Popular. Cuando consigue el poder, entra la demagogia legiferante. Cito algunos temas que son entretenidos e interesantes. Legislación sobre el aborto. No se ha modificado, pero le ha costado el cargo a Ruiz Gallardón. La edad de consentimiento sexual. Antes, con toda lógica,
en fin, se consideraba que siempre era delito cuando se cometían delitos sexuales sobre un menor de 13. Hoy día la menor edad sexual se ha fijado en 16. En fin, ahí hay que valorar un poquito que una persona con 16 años tiene ya cierta capacidad de madurez, y sobre todo que decir que cualquier comportamiento sexual con un menor de 16 es privar de libertad sexual al menor y a todos los demás, ¿de acuerdo? La cuestión es complicada. Seguridad ciudadana, no voy a hacer comentarios. Terrorismo, que se modifica al mismo tiempo, ahora veremos alguna cosa curiosa, que el propio Código Penal, y por supuesto la pena de prisión revisable, permanente revisable, que se incluye también en el programa del Partido Popular y efectivamente gana. Y aquí nos encontramos con su introducción. Dicho esto, que quizá me he extendido demasiado, y Enrique, si tú ves que me voy pasando, cortamos. La prisión permanente revisable es un auténtico cuerpo extraño en un sistema penal que era bueno, que estaba bien diseñado y que todavía es aprovechable si efectivamente se tienen ganas de aprovecharlo, que además está cargado pues, de incertidumbres. Yo no sé cómo va a acabar aplicándose esta pena, y desde luego está cargado de defectos técnicos y sistemáticos que lo convierten pues eso, en una auténtica sorpresa cada vez que se reflexiona, cada vez que se intenta ver cómo se va a poder aplicar, y la verdad es que son sorpresas no precisamente agradables. Por abreviar, yo creo que hay un punto que voy a intentar ser muy rápido, que es exponer el concepto y la precisión, básicamente de en qué consiste la pena, y después voy a valorar un par de aspectos que yo creo que son los más problemáticos de su existencia. Y haré algunas valoraciones finales que, como pueden imaginar, son muy positivas sobre esta institución, que me parece loable. Es, ya digo, algo absolutamente fuera de lugar. ¿Sabemos lo que es la pena de prisión permanente revisable? Pregunto. Yo creo que no, básicamente por una razón. Primer defecto técnico. Es que la pena de prisión permanente revisable no se define en el Código Penal. El Código Penal lo único que hace es decir que son penas, la prisión permanente revisable, la prisión, las demás penas. Pero, ¿da una definición de la prisión permanente revisable? No. El primer problema, que es técnico, puede parecer formal, pero que tiene algo de preocupante en la medida en que puede infringir un derecho fundamental de todos los aquí presentes, que es el derecho a la legalidad, el derecho a la legalidad penal, ¿de acuerdo? Con todo lo que implica, que se puede ver bastante bien reflejado en el punto tercero, en el número tercero del artículo 9 de la Constitución. Pero ojo, voy a la primera cuestión. No define la pena de prisión permanente revisable y, sin embargo, le da autonomía en el catálogo de penas. Estarán ustedes pensando, ya está aquí el penalista y nos va a contar una historia de cómo se interpretan las normas. No, esto es muy importante. Es muy importante por una razón. No define lo que es la prisión permanente revisable, pero sí la distingue de las otras penas. Y la distingue, sobre todo, de la pena de prisión. Porque dice, primero, el artículo 32, son penas, la prisión permanente revisable, después la pena de prisión. Artículo 35, son penas privadas de libertad, la prisión permanente revisable. Segundo, la pena de prisión. Tercero, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué importancia tiene? Pues hombre, tiene alguna importancia. Como por ejemplo, que ahora mismo, y en mi opinión, es un tema también que podemos debatir, la única razón que parecía explicable para introducir esta pena haya desaparecido. Desde 2010 nos decían prisión permanente revisable para los delitos de terrorismo especialmente execrables. Y algunos, bien aventurados, decíamos, es que en esos casos es verdad. Debiera ponerse una pena de cárcel. Facebook aluda simplemente a alguna de ellas. Todo lo demás, si queréis, yo lo paso, por supuesto. No, la primera de ellas, no por importancia, por alguna que empezar, es la cotidianización de la vida. La cotidianización de la vida. La cárcel es un ambiente total. Todo se estructura en torno a la cárcel, ¿no? Y esto además se enlaza con la vida anterior de la persona, con la privacidad de la vida de la persona, la ausencia de historia personal, sin pasado, sin futuro, con un presente completamente situacional, el aquí ahora, en lo que existe.
Eso en la cárcel implica una exageración de las situaciones, una relevancia de las pequeñas cosas. Recuerdo un chaval en la cárcel que una alumna mía regaló el día de su cumpleaños, y era importante porque nunca había celebrado un cumpleaños, y no es importante porque era el único que iba a celebrar, porque sí, la que tenía, realmente no le permitió sobrevivir un año más, ¿no? Unas deportivas, unas tenis de estas. En la cárcel tiene mucha importancia, como decía la cárcel, ya lo sabéis, las marcas, no mentira. Entonces era un arribo, me acuerdo. Entonces, jugando al frontón, otro se le manchó las pisó y las manchó. Si no sujetamos, lo mata. Era un psicópata. No, es que nunca había tenido nada, y eso era su Mercedes, lo más que había tenido en la vida. ¿No? Relevancia de las pequeñas cosas, ¿no? Vivir la presión, no solamente, el problema es que la gente no solamente vive en la cárcel, lo vive en la cárcel, se la mete dentro. Muchas veces cuando sale la gente, cuando salía yo le decía, bueno, ya salí de la cárcel, ahora tengo que sacarte la cárcel de la mente, del alma, ¿no? Porque tienes el alma llena de barrotes. Cuando salen en libertad, esto se convierte en estar en un concepto que yo uso mucho, que es estar atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo de cárcel, dificultad para elaborar el pensamiento, trascendiendo lo inmediato. La vida, la terapia, dejar la droga implica mirar para adelante, tratar de superar la primariedad, tratar de pensar en mañana, pero vamos, mañana de mañana viernes, ¿no? Y después de 2 días, y después de 5 días, para luego llegar al concepto de futuro, no se puede hablar del futuro directamente, sino muy poquito a poco, muy poquito a poco. Por eso la terapia implica un juego temporal, conseguir un poco ir hacia el presente asumiendo el pasado. Claro, el pasado que la gente con la que yo trabajo es un pasado muy duro, y el pasado no se puede cambiar, ¿verdad? Lo que pasa es que el pasado no existe. El pasado no existe, lo que existe es el recuerdo, y el recuerdo se lo puedo cambiar, ¿no? No es hora de hablar de terapia, simplemente de lo importante que implica esa cotidianización de la vida. Otro elemento es la autoafirmación agresiva o la sumisión, en 2 ámbitos. En la cárcel hay 2 aspectos, dos sociedades diferentes. Una, la sociedad institucional, dirigida por el Código Penitenciario, de alguna forma, y por otra parte, la sociedad de los reclusos, dirigida por el Código del Recluso. El Código del Recluso, que se ha planteado desde un punto de vista romántico, como el Curro Jiménez y demás, como la manera según la cual los presos se defienden de la institución. No es verdad. El Código de los reclusos es como el Código Penal, no sé si tú estás de acuerdo, por cierto, es un sistema de dominación de los fuertes sobre los débiles, de los poderosos frente a los no poderosos. Por eso el Código Penal castiga mucho más los delitos económicos que los delitos fiscales. Yo siempre he dicho que el único delito fiscal que pueden declarar mis chavales, que pueden cometer mis chavales, es no declarar haciendo el último atraco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad de los reclusos, el Código del Recluso viene a hacer lo mismo. Es decir, si existiese el artículo 1 del capítulo 1 del Código del Recluso, sería: los presos arreglan sus cosas entre ellos. Quiere decir, no puede chivarte la institución, lo cual quiere decir, porque vas y te chivas, te conviertes en paria, es decir, pierdes la razón. Es decir, pero si perteneces al grupo de los dominantes, una vez más dirigido por los que no tienen que perder, puedes salir adelante, pero si no, si eres un sometido, desde luego tu vida vale muy poco, ¿no? Tanto en la sociedad institucional como en la sociedad de los reclusos. En la sociedad institucional, porque además la cárcel es un espacio para castigar, no para recuperar, es un espacio para castigar, ¿no? Y ahí la persona tiene que aprender a defenderse. Entonces yo me he encontrado muchas veces cuando alguien me ha pedido ayuda estando en la cárcel para salir de la droga. Claro, la droga en la cárcel es un elemento de supervivencia. Sinceramente, es un elemento de supervivencia. Pero si ahí me pide ayuda, lo que yo no puedo decir, bueno, tú sigue drogando una temporada hasta que salga, que luego ya hablaremos. Si ahí pide ayuda, y hay que darle la ayuda. Pero claro, si la droga en la cárcel es adaptativa, ayudar a salir de la droga en la cárcel es peligroso, porque le quitas armas. ¿Me explico? ¿Cómo te las arreglas? Pues como puedas. ¿No? Muchas veces decimos,
sigue siendo lo mismo, pero trata de que se crea que no lo eres. ¿No? Y me han dicho, ponte unas alas de angelito así como para revoloteando, y luego, pues, porque enfrentarte a la prisión es un elemento de supervivencia. ¿No? Yo recuerdo un chaval que se llevaba 20 años en la cárcel, salió a los 20 y tantos años, casi todo el tiempo estuvo en primer grado. Cuando se estaba en primer grado, 1 hora de paseo, a veces en solitario, así estuvo más de 15 años, ¿no? Y salía fuera y sudaba. Entonces la terapia iba con una mochila llena de camisas. Se cambiaba en 1 hora, se cambiaba varias veces. Pero le dije, mira, quítate la camisa, que no pasa nada, metes sin camisa, ¿no? Y yo le decía, no, es que eso es una consecuencia él decía, eso de la medicación del SIDA. Yo decía, no, el SIDA no tiene esas consecuencias. El problema es, no me has oído hablar del tubo de escape de los coches. Pues eso es lo que te pasa a ti. Ese sudor es el daño que te han hecho, la forma de sacar fuera el daño que te han hecho. Conmigo no han podido, yo he pagado a pulso. Pues suena eso, los que conocéis las cárceles. Yo he pagado a pulso, es la frase que suelen decir ellos. No, le tuve que convencer de que no fue muy extraña, además, de que era el sudor provocado por el daño que tenía dentro, y claro, el problema es un tío más fuerte que no sé cuánto, más duro, fuerte no, más duro que no sé cuánto, que se hundió, tuve que decirle. No, es el daño y vas a ver cómo mañana no vas a sudar y pasado cuando vuelvas vas a volver a sudar. Me arriesgué y 2 días después cuando me dice, oye, ¿sabes que ayer no sudé? Que empecé a sudar, ¿sabes? Yo por lo menos me sirvió para demostrarles que el daño que tenía dentro. Y se hundió. Pero con ese hundimiento yo podía trabajar. Conmigo no han podido, no podía trabajar. ¿No? Por eso yo le digo a mis alumnos, les he dicho muchas veces a mis alumnos, un elemento esencial de todo terapeuta es la ternura. Esta situación, por ejemplo, implicaba ternura. Pero hablar de ternura de la facultad de psicología y de la ciencia y psicología parece una estupidez. Claro, la estupidez es lo que hacen ellos. Bien, entonces, esta es una de las consecuencias, si me permitís, y con esto voy a acabar yo, ya para aludir a alguna cosa más, os planteaba también sí, decía antes, la ausencia de control sobre la propia vida, que se enlaza con la cadena perpetua en el sentido de que no se controla la vida, pero si aquí donde yo voy a vivir tengo que controlar. Y controlar implica controlar un ambiente absolutamente violento. Entonces se trata de controlar ante una situación que es institucionalmente muy poderosa y él es muy vulnerable, y ante una sociedad de los reclusos también muy violenta. ¿No? Entonces, las personas que pueden controlar ahí son evidentemente, pues decía antes, lo que no tienen nada que perder. En todo caso, todo esto implica vivir con una enorme ansiedad. Una enorme ansiedad. ¿Cómo se controla la ansiedad? De 1000 formas se puede controlar. En la calle, en la cárcel con la droga. Así de claro, en la cárcel con la droga. Pero claro, la droga te quita la ansiedad, pero por poco tiempo, cada vez menos. Porque además te provoca, la ausencia de droga te provoca una gran ansiedad que tienes que conseguir, entonces la rueda acaba dependiendo absolutamente de todo. Y ahí tienes que controlar absolutamente. Y tienes que perder todo rasgo de humanidad si quieres sobrevivir. Eso es la cadena perpetua, chicos. Muchas más cosas que decir, pero tengo más tiempo y... Bueno, muchas gracias. Gracias a la Delegación de Almería por invitarnos a dar la charla esta para que dar a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo en el área de cárceles. Y bueno, voy a hablar sobre todo de lo que pues, el trabajo que estamos haciendo desde aquí sobre todo para conseguir que esta pena de prisión desaparezca de nuestro Código Penal y luego os explicaré. En primer lugar, la campaña la iniciamos antes de que entrara en vigor, por supuesto, el Código Penal reformado. Cuando conocíamos los trabajos parlamentarios que se estaban realizando, pues ya nos pusimos un poco en marcha para denunciar lo que estaba pasando con esta nueva pena.
Y nosotros consideramos que esta pena no debe estar en el Código Penal por todas las razones que han dicho ellos, pero voy a concretar. En primer lugar, porque es inconstitucional. La pena permanente, la prisión permanente viola varios artículos de la Constitución, sobre todo el 25.2, que habla de las penas resocializadoras, como han de ser resocializadoras y deben de tener ese fin, y lo incumple. También incumple el principio de legalidad, como ha contado antes el profesor, también la falta de proporcionalidad de las penas, también incumple, también se convierte... El interviniente de esta tarde, pues, miembro del Consejo de Derechos Humanos de Andalucía, vinculada a través de la ley de extinciones. La actividad que perseguimos esta tarde es, a partir de unas breves charlas y en torno a lo que sería una pequeña mesa redonda, pues afrontar el tema de la prisión permanente revisable desde tres ámbitos. Un primer ámbito que sería el ámbito legal, y para eso nos acompaña el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Almería, José Eduardo Saiz Caparrós, que va a intentar, pues, presentar algunos elementos que son las claves teóricas de todo este asunto que nos concierne. Después también se va a trabajar desde el ámbito de la psicología de ese acontecimiento, y para eso pues, también nos acompaña Jesús Valverde Molina, Molina, ¿verdad? Sin apellido. Entonces, Jesús Valverde es psicólogo, es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a presentar esa perspectiva desde lo que es la experiencia humana y desde la perspectiva psicológica de la persona que está en esa situación. Y también ya Rosario Bautista Reina, Charo, que es la persona de Derechos Humanos del área de prisiones, que vive de Granada, y ella es la responsable de pues, todo lo que es la asesoría en estos ámbitos para nuestra asociación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Y bueno, es la que va a afrontar esa perspectiva de la vivencia concreta desde nuestra asociación en el ámbito carcelario. No soy más pesado, soy breve y ya os doy la palabra y vais interviniendo en ese sentido. Fundamentalmente ya sabemos que la cuestión es participar todo lo que podamos hasta que el debate aguante. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues después de tan formal presentación, formalmente también, dar las gracias por la invitación que me hizo Enrique en su momento, y que la verdad pues, es de esas cosas que satisface mucho a los que nos dedicamos a la universidad más tiempo del que debiera. Hay quienes siguen haciendo universidad sin dedicarse tanto a ella y probablemente estén mucho más gratificados con su trabajo. Poder participar en este tipo de actividades, en definitiva, es una experiencia siempre agradable. Muy agradable además por el foro donde vamos a tener esta mesa redonda, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en su sección, no sé cómo llamarla, o delegación de Almería, pues bueno, porque la labor de esta asociación es conocida y respetada, yo creo, que por todos. Hombre, y gracias también, diría yo, por permitirme intervenir en un tema, en fin, que como se dice en mi tierra, es a partido ganado. ¿Por qué? Porque no creo yo que haya aquí muchos que estén a favor del concepto de prisión permanente revisable, sobre todo en los términos en que finalmente queda reflejada en el Código Penal después de la reforma de 2013. Es un tema relativamente fácil, pero sobre todo es un tema preocupante. Lo decía antes, o antes lo comentaba, sobre todo porque yo creo que supone, y ahora lo veremos con un poco más de detenimiento, un auténtico retroceso en lo que es la política criminal de nuestro país, y yo creo que un auténtico retroceso en lo que es la penología y la ciencia penitenciaria y el derecho penitenciario como consecuencia de la introducción de esta nueva modalidad de sanción. En cualquier caso, un tema apasionante, yo creo que nos puede entretener suficientemente esta tarde. La pena de prisión permanente revisable es una de las novedades de la reforma de 2015, y algún compañero dedicado a la ciencia del derecho penal la ha calificado como un endriago. Un endriago es un monstruo mítico que mezcla cosas humanas y cosas de animales bestiales, de forma tal que se convierte en una monstruosidad, y eso precisamente es, en mi opinión, con acierto, la pena de prisión permanente revisable. Sobre todo porque, valorada aunque solo sea en su
aproximación más liviana, más ligera, más somera. Es una pena que rompe, que supone casi una revolución, a un sistema penal y penitenciario que empezó hace mucho tiempo, que es probablemente, o era, probablemente el mejor, o de los mejor diseñados desde el punto de vista teórico en Europa y yo creo que en el mundo, y que paulatinamente, como consecuencia de muy diversas causas que podemos comentar, ha ido poco a poco decayendo. Es importante que tengamos en cuenta este pequeño factor histórico. Nuestro sistema penal, prácticamente hasta 1978, en que entra en vigor la Constitución, era un sistema penal del siglo XIX, una copia del Código Penal de 1848-1850, con penas del siglo XIX, ojo, aumentadas en su contenido aflictivo, pues por lo que ha sido la triste historia de España, ¿de acuerdo? Grandes dictaduras, intentos liberalizadores, pero en definitiva, y tras una guerra civil en 1944 se retoma un código decimonónico y se le añade todo la carga punitiva que pudiera tener en ese momento. Ojo, es verdad que con la evolución del régimen aquello va cambiando. Primero se reforma en el año 63, se refunde en el año 73, 2 años antes del fallecimiento del dictador, y bueno, queda pendiente de reforma cuando ya por fin en 1978 empieza nuestro sistema político actual. Un sistema político que se encabeza por una constitución, magnífica constitución, que habrá que revisar porque ciertamente va quedando obsoleta, pero que es una obra de arte desde el punto de vista jurídico, en la cual se hacen o se toman decisiones de carácter político, criminal, ojo, y penitenciarias. Consagrar la libertad como valor y pilar fundamental de nuestra sociedad. Proscribir la pena de muerte, los tratos inhumanos y degradantes. Proscribir, por supuesto, las penas que sean constitutivas de tortura, aflictivas y demás. Ojo, e introducir un artículo 25.2 en el que se dice que las penas y medidas de seguridad deben de orientarse. No únicamente, no preferentemente, eso es un debate que realmente no tiene mucho sentido, pero sí deben de estar orientadas a la reinserción social del reo. Esto, que parece solamente un paso, posteriormente se ve confirmado por la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y su posterior reglamento penitenciario, en el cual, ojo, se le ponían patas y se le ponía armazón a la construcción que la Constitución simplemente delineaba. Surge así una magnífica ley penitenciaria, muy progresiva en el sentido científico del término, que rompía con los viejos sistemas penitenciarios de clasificación, que se basaba en la individualización científica, que tenía un verdadero sistema progresivo en la medida en que se tiene que revisar la clasificación y el grado y las formas, que preveía auténticos beneficios penitenciarios. Esa magnífica, ese primer magnífico camino, solo encontró un obstáculo: no se modificaba el Código Penal, y no modificándose era difícil que eso pudiera tener un cierto reconocimiento en la práctica. La modificación del código vino con el Código Penal de 1995. No voy a decir que un buen código, porque no lo es. Y sobre todo no lo era ni siquiera en su versión original. Hoy día lleva aproximadamente 32 reformas entre directas e indirectas, con lo cual no tiene casi nada que ver con lo que era el código que entró en vigor en mayo de 1996. Pero sí era un código penológicamente coherente. Redujo las penas, instituyó y les dio cauce a los sistemas de sustitución y suspensión de la pena privativa de libertad, amplió los márgenes para la libertad condicional, aunque no era un código menos duro que el código anterior, sobre todo porque prescindió de la llamada revisión de penas por el trabajo, que en fin, se había convertido quizá en un mecanismo no especialmente aceptable. En cualquier caso, ese era nuestro marco, hasta que en 2003, o mejor dicho, a partir de 2003, comienzan a sucederse reformas en el Código Penal, que curiosamente lo que manifiestan o lo que permiten encontrar como resultado es, primero, una expansión absoluta, cualitativa y cuantitativa, del derecho penal, aumentando las figuras delictivas, aumentando incluso las penalidades genéricas de las figuras delictivas, ojo, y un derecho penal que crece
literalmente sin una auténtica política criminal, sin un ojo o un sí. Y esto en materia tecnológica se nota especialmente a partir de 2003, Ley Orgánica 6 de 2003, en que el endurecimiento de las penas empieza a considerarse como una prioridad para la política criminal, política, para que nos vamos a engañar, de los distintos partidos que se encuentran con la tesitura de ejercer el poder. La verdad es que a partir de 2003 empieza un desmesurado crecimiento de las penas que nos lleva a las reformas como la que introdujo el cumplimiento íntegro de las penas, que nos lleva a intentos de endurecer todavía más el sistema a través de la llamada doctrina Parot, que finalmente se recoge hoy en el artículo 78 del Código Penal de forma ya legal, pese al veto que en su día puso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hombre, y que nos ha llevado en definitiva en 2015 a la introducción de una pena de prisión permanente revisable. La verdad es que no se entiende muy bien el porqué de esa política criminal. Y termino con esta parte que sería quizá más introductoria. ¿Por qué nos encontramos en un país que poco a poco intenta consolidar una democracia, un sistema social y político, volviendo atrás, rompiendo lo que eran las bases de un sistema penal y penitenciario relativamente racional, y sin embargo ahora se ve la necesidad, o se entiende que hay necesidad, de endurecer el sistema? La doctrina, y yo con ella, ha dado quizá tres explicaciones. La primera y fundamental: señores, vivimos en una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad securitaria. Nos gusta tener seguridad, vendemos seguridad, y ojo, parece que la mejor forma de vender seguridad es utilizando los mecanismos sancionadores y de prevención del Estado, de forma tal que, ojo, no que vendan seguridad de verdad, sino que parezca que son muy seguros. ¿Y eso cómo se consigue? Mandando el mensaje de que tenemos grandísimas penas, tenemos un sistema penal que puede responder a los retos de una criminalidad desenfrenada. Eso es hacer demagogia legiferante. Eso es hacer demagogia con una realidad que no es realmente así. En segundo lugar, el derecho penal se ha convertido en mercancía política. Se ha convertido en mercancía política, ojo, para todos los partidos. Porque aquí habla o intenta hablar más el científico que a la persona que puede tener una ideología o un cierto ideal. Igual que partidos de izquierdas, cuando tienen la oportunidad, regulan el aborto, la eutanasia, en fin, temas con un cierto calado y contenido social, pues cuando los partidos conservadores regulan otra serie de temas con la característica genuina de este tipo de partidos que suelen aumentar la presión penológica, aumentando el sistema de penas, aumentando el contenido de las penas. Es una pena, pero es una realidad. El derecho penal se ha convertido en un arma política, en un arma demagógica, y precisamente por eso algunas de las reformas que estamos padeciendo prácticamente desde el año 2010. Por último, padecemos también desde el punto de vista del derecho penal español algo que mi buen amigo y compañero, el profesor Miro Linares, ha calificado de papanatismo europeizante. Papanatismo europeizante. Nos gusta cumplir con las resoluciones, directivas y acciones comunes de la Unión Europea más que con nuestras propias leyes. De forma tal que diga lo que diga la Unión Europea se traslada sin criterio, sin revisión, a nuestra legislación, dando lugar, como decía al principio, precisamente a estos monstruos que casan muy poco y muy mal con un sistema muy bien pensado en el año 78, en la década de los 70, bien desarrollado en el periodo de los 80 y los 90, a través de lo que se pudo hacer en aquel entonces, pequeñas modificaciones del código, y que tenía un cierto futuro, pues hasta que ha llegado esta demagogia legiferante y esta politización de la labor del legislador, lo cual es, sinceramente, en un Estado de Derecho, algo muy peligroso. Dicho esto, señalar también que la prisión permanente revisable era algo que sí o también. La prisión permanente revisable, supongo que todos lo sabemos, surge por primera vez en el debate de la reforma de 2010, la anterior a esta última gran reforma de 2015.
y surge como una iniciativa propia del Partido Popular que dijo, venga, vamos a intentar meter esta pena, cosa que no consigue en 2010. Pero claro, no lo consigue en 2010, pero estábamos muy cerquita de las elecciones que posteriormente conceden una mayoría absoluta al Partido Popular. Cuando consigue el poder, entra la demagogia legiferante. Cito algunos temas que son entretenidos e interesantes. Legislación sobre el aborto. No se ha modificado, pero le ha costado el cargo a Ruiz Gallardón. La edad de consentimiento sexual. Antes, con toda lógica, en fin, se consideraba que siempre era delito cuando se cometían delitos sexuales sobre un menor de 13. Hoy día la menor edad sexual se ha fijado en 16. En fin, ahí hay que valorar un poquito que una persona con 16 años tiene ya cierta capacidad y madurez, y sobre todo que decir que cualquier comportamiento sexual con un menor de 16 es privar de libertad sexual al menor y a todos los demás. ¿De acuerdo? La cuestión es complicada. Seguridad ciudadana, no voy a hacer comentarios. Terrorismo, que se modifica al mismo tiempo, ahora veremos alguna cosa curiosa, que el propio Código Penal, y por supuesto la pena de prisión permanente revisable, que se incluye también en el programa del Partido Popular y efectivamente gana. Y aquí nos encontramos con su introducción. Dicho esto, que quizá me he extendido demasiado, y Enrique, si tú ves que me voy pasando, cortamos. La prisión permanente revisable es un auténtico cuerpo extraño en un sistema penal que era bueno, que estaba bien diseñado y que todavía es aprovechable, si efectivamente se tienen ganas de aprovecharlo, que además está cargado pues, de incertidumbres. Yo no sé cómo va a acabar aplicándose esta pena, y desde luego está cargado de defectos técnicos y sistemáticos que lo convierten pues eso, en una auténtica sorpresa cada vez que se reflexiona, cada vez que se intenta ver cómo se va a poder aplicar, y la verdad es que son sorpresas no precisamente agradables. Por abreviar, yo creo que hay un punto que voy a intentar ser muy rápido, que es exponer el concepto y la precisión, básicamente de en qué consiste la pena, y después voy a valorar un par de aspectos que yo creo que son los más problemáticos de su existencia. Y haré algunas valoraciones finales que, como pueden imaginar, son muy positivas sobre esta institución, que me parece loable. Es, ya digo, algo absolutamente fuera de lugar. ¿Sabemos lo que es la pena de prisión permanente revisable? Pregunto. Yo creo que no, básicamente por una razón. Primer defecto técnico. Es que la pena de prisión permanente revisable no se define en el Código Penal. El Código Penal lo único que hace es decir que son penas, la prisión permanente revisable, la prisión, las demás penas. Pero, ¿da una definición de la prisión permanente revisable? No. El primer problema, que es técnico, puede parecer formal, pero que tiene algo de preocupante en la medida en que puede infringir un derecho fundamental de todos los aquí presentes, que es el derecho a la legalidad, el derecho a la legalidad penal, ¿de acuerdo? Con todo lo que implica, que se puede ver bastante bien reflejado en el punto tercero, en el número tercero del artículo 9 de la Constitución. Pero ojo, voy a la primera cuestión. No define la pena de prisión permanente revisable y, sin embargo, le da autonomía en el catálogo de penas. Estarán ustedes pensando, ya está aquí el penalista y nos va a contar una historia de cómo se interpretan las normas. No, esto es muy importante. Es muy importante por una razón. No define lo que es la prisión permanente revisable, pero sí la distingue de las otras penas. Y la distingue, sobre todo, de la pena de prisión. Porque dice, primero, el artículo 32, son penas, la prisión permanente revisable, después la pena de prisión. Artículo 35, son penas privadas de libertad, la prisión permanente revisable. Segundo, la pena de prisión. Tercero, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué importancia tiene? Pues hombre, tiene alguna importancia. Como por ejemplo, que ahora mismo, y en mi opinión, es un tema también que podemos debatir, la única razón que parecía explicable para introducir esta pena haya desaparecido. Desde 2010 nos decían prisión permanente revisable para los delitos de terrorismo especialmente execrables, y algunos, bien aventurados,
Decíamos, es que en esos casos es verdad. Debiera ponerse una pena de La cárcel, fais aluda simplemente a alguna de ellas, todo lo demás, si queréis, yo lo paso, por supuesto. No, la primera de ellas, no por importancia, por alguna que empezar, es la cotidianización de la vida. La cotidianización de la vida. La cárcel es un ambiente total, todo se estructura en torno a la cárcel, ¿no? Y todo se enlaza con la vida anterior de la persona, con la privacidad de la vida de la persona, la ausencia de historia personal, sin pasado, sin futuro, con un presente completamente situacional, el aquí ahora, en lo que existe. Eso en la cárcel implica una exageración de las situaciones, una relevancia de las pequeñas cosas. Recuerdo un chaval en la cárcel que una alumna mía regaló el día de su cumpleaños, y era importante porque nunca había celebrado un cumpleaños, y no es importante porque era el único que iba a celebrar, porque sí, la que tenía, realmente no le permitió sobrevivir un año más, ¿no? Unas deportivas, unas tenis de estas. En la cárcel tiene mucha importancia, en la cárcel ya lo sabéis, las marcas, la mentira. Entonces era un arribo, me acuerdo. Entonces jugando al frontón, otro le manchó las pisó y las manchó. Si no lo sujetamos, lo mata. Era un psicópata. No, es que nunca había tenido nada, y eso era su Mercedes, lo más que había tenido en la vida, ¿no? Relevancia de las pequeñas cosas, ¿no? Vivir la presión, no solamente, el problema es que la gente no solamente vive en la cárcel, no vive en la cárcel, se la mete dentro. Muchas veces cuando sale la gente, cuando salía yo le decía, bueno, ya has salido de la cárcel, ahora tengo que sacarte la cárcel de la mente, del alma, ¿no? Porque tienes el alma llena de barrotes. Cuando salen en libertad, esto se convierte en estar en un concepto que yo uso mucho, que es estar atrapado en el tiempo. Estar atrapado en el tiempo de cárcel. Dificultad para elaborar el pensamiento, trascendiendo lo inmediato. La vida, la terapia, dejar la droga implica mirar para adelante, tratar de superar la primariedad, tratar de pensar en mañana. Pero vamos, mañana de mañana viernes, ¿no? Y después de 2 días, y después de 5 días, para luego llegar al concepto de futuro, no se puede hablar de futuro directamente, sino muy poquito a poco, muy poquito a poco. Por eso la terapia implica un juego temporal, conseguir un poco ir hacia el presente asumiendo el pasado. Claro, el pasado que la gente con la mayoría de trabajo es un pasado muy duro, y el pasado no se puede cambiar, ¿verdad? Lo que pasa es que el pasado no existe. El pasado no existe, lo que existe es el recuerdo, y el recuerdo se lo puedo cambiar, ¿no? No es hora de hablar de terapia, simplemente de lo importante que implica esa cotidianización de la vida. Otro elemento es la autoafirmación agresiva o la sumisión, en 2 ámbitos. En la cárcel hay 2 aspectos, dos sociedades diferentes. Una es la sociedad institucional, dirigida por el Código Penitenciario, de alguna forma, y por otra parte la sociedad de los reclusos, dirigida por el Código del Recluso. El Código del Recluso, que se ha planteado desde un punto de vista romántico, como el Curro Jiménez y demás, como la manera según la cual los presos se defienden de la institución. No es verdad. El Código de los reclusos es como el Código Penal, no sé si tú estás de acuerdo, por cierto, es un sistema de dominación de los fuertes sobre los débiles, de los poderosos frente a los no poderosos. Por eso el Código Penal castiga mucho más los delitos económicos que los delitos fiscales. Yo siempre he dicho que el único delito fiscal que pueden declarar mis chavales, que pueden cometer mis chavales, es no declarar haciendo el último atraco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la sociedad de los reclusos, el Código del Recluso viene a hacer lo mismo. Es decir, si existiese el artículo 1 del capítulo 1 del capítulo 1 del Código del Recluso, sería: los presos arreglan sus cosas entre ellos. Quiere decir, no pueden chivarte la institución, lo cual quiere decir, porque vas y te chivas, te conviertes en paria, es decir, pierdes la razón. Es decir, pero si pertenece al grupo de los dominantes, una vez más dirigido por los que no tienen que perder, puedes salir adelante, pero si no, si eres un sometido, desde luego tu vida vale muy poco, ¿no? Tanto en la sociedad institucional como en la sociedad de los reclusos. En la sociedad institucional, porque además la cárcel es un espacio para castigar, no para recuperar, es un espacio para castigar.
¿no? Y ahí la persona tiene que aprender a defenderse. Entonces yo me he encontrado muchas veces cuando alguien me ha pedido ayuda estando en la cárcel para salir de la droga. Claro, la droga en la cárcel es un elemento de supervivencia. Sinceramente, es un elemento de supervivencia. Pero si ahí me pide ayuda, lo que yo no puedo decirle, bueno, tú sigue drogando una temporada hasta que salga, que luego ya hablaremos. Si ahí pide ayuda, y hay que darle la ayuda. Pero claro, si la droga en la cárcel es adaptativa, ayudar a salir de la droga en la cárcel es peligroso. Porque le quitas armas. ¿Me explico? ¿Cómo te las arreglas? Pues como puedas. ¿No? Muchas veces decimos, sigue siendo lo mismo, pero trata de que se crea que no lo eres. ¿No? Muchas veces he dicho, pon unas alas de angelito así como para andar revoloteando y luego, pues, porque enfrentarte a la prisión es un elemento de supervivencia. ¿No? Yo recuerdo un chaval que se llevaba 20 años en la cárcel, salió a los 20 y tantos años, casi todo el tiempo estuvo en primer grado, cuando se estaba en primer grado, 1 hora de paseo, a veces en solitario, así estuvo hace 15 años, ¿no? Y salía fuera y sudaba. Entramos a la terapia, iba con una mochila llena de camisas. Se cambiaba en 1 hora, se cambiaba varias veces. Pero le dije, mira, quítate la camisa, que no pasa nada, metes en camisa, ¿no? Y yo le decía, no, es que eso es una consecuencia él decía, eso es de la medicación del SIDA. Yo decía, no, el SIDA no tiene esas consecuencias. El problema es, tú has visto del tubo de escape de los coches. Pues eso es lo que te pasa a ti. Ese sudor es el daño que te han hecho, la forma de sacar fuera el daño que te han hecho. Conmigo no han podido, yo he pagado a pulso. Pues suena eso, los que conocéis las cárceles. Yo he pagado a pulso, es la frase que suelen decir ellos. No, le tuve que convencer de que, no fue muy extraña además, de que era el sudor provocado por el daño que tenía dentro y claro, el problema es un tío más fuerte que no sé cuánto, más duro, fuerte no, más duro que no sé cuánto, que se murió, tengo que decirle. No, es el daño y vas a ver cómo mañana no vas a sudar y pasado cuando vuelvas vas a volver a sudar. Me arriesgué y el doctor de poco cuando me dice, oye, ¿sabes que ayer no sudé? Que empecé a subvención, ¿sabes? Yo primero me sirvió para demostrarles que el daño que tenía dentro, y se hundió. Pero con ese hundimiento yo podía trabajar. Conmigo no han podido, no podía trabajar. ¿No? Por eso, yo le digo a mis alumnos, les he dicho muchas veces a mis alumnos, un elemento esencial de todo terapeuta es la ternura. Esta situación, por ejemplo, implicaba ternura. Pero hablar de ternura de la facultad de psicología y de la ciencia de psicología parece una estupidez. Claro, la estupidez es lo que hacen ellos. Bien, entonces, esta es una de las consecuencias, si me permitís, y con esto voy a acabar yo, ya para aludir a alguna cosa más, os planteaba también sí, decía antes, la ausencia de control sobre la propia vida, que se enlaza con la cadena perpetua en el sentido de que no se controla la vida, pero si aquí donde yo voy a vivir tengo que controlar. Y controlar implica controlar un ambiente absolutamente violento. Entonces se trata de controlar ante una situación que es institucionalmente muy poderosa y él es muy vulnerable, y ante una sociedad de los reclusos también muy violenta. ¿No? Entonces, las personas que pueden controlar ahí son evidentemente, como decía antes, lo que no tienen nada que perder. En todo caso, todo esto implica vivir con una enorme ansiedad. Una enorme ansiedad. ¿Cómo se controla la ansiedad? De 1000 formas se puede controlar. En la calle, en la cárcel con la droga. Así de claro, en la cárcel con la droga. Pero claro, la droga te quita la ansiedad, pero por poco tiempo, cada vez menos. Porque además te provoca la ausencia de droga, te provoca una gran ansiedad que tienes que conseguir, entonces la rueda acaba dependiendo absolutamente de todo. Y ahí tienes que controlar absolutamente. Y tienes que perder todo el rasgo de humanidad si quieres sobrevivir. Eso es la cadena perpetua, chicos. Muchas más cosas que decir, pero ya tengo más tiempo y... Bueno, muchas gracias. Gracias a la delegación de
Almería por invitarnos a dar la charla esta para que dar a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo en el área de cárceles. Y bueno, voy a hablar sobre todo de lo que pues, el trabajo que estamos haciendo desde aquí sobre todo para conseguir que esta pena de prisión desaparezca de nuestro Código Penal y luego os explicaré. En primer lugar, la campaña la iniciamos antes de que entrara en vigor, por supuesto, el Código Penal reformado. Cuando conocíamos los trabajos parlamentarios que se estaban realizando, pues ya nos pusimos un poco en marcha para denunciar lo que estaba pasando con esta nueva pena. Y nosotros consideramos que esta pena no debe estar en el Código Penal por todas las razones que han dicho ellos, pero voy a concretar. En primer lugar, porque es inconstitucional. La prisión permanente viola varios artículos de la Constitución, sobre todo el 25.2, que habla de las penas resocializadoras, como han de ser resocializadoras y deben de tener ese fin, y lo incumple. También incumple el principio de legalidad, como ha contado el profesor, también la falta de proporcionalidad de las penas, también se convierte